No, un ejemplo, ustedes son los conductores de este programa. Si yo estoy aquí, ¿por qué? La invitación. Porque ustedes me invitaron. Entonces, si yo no estoy en la selección nacional es porque me no me han invitado. Y cuando estuve, ¿tú me invitaste? ¿Tú me dijiste que me fuera? Yo venía para la Romana, que fui a buscar esa vez el... Carlos ha estado adelantado a los tiempos. ¿Por qué? Sí, me dijeron que yo tenía que estar el otro día. Yo tenía un tinte, recuerden que yo me puse un tinte y eso. Y bueno, yo estuve. Y yo estuve yendo. Yo recuerdo que la primera vez, esa vez, al otro día me llamaron de Inbel para yo dirigir. Y yo fui a dirigir y al otro día dije, mira, yo no vuelvo más. Porque yo estoy en esta condición y yo no voy a estar viajando de Puerto Plata a la capital. Y no quiero que después digan, no, a él lo invitaron y él se fue. Yo hice un sacrificio y me quedé ahí. Si tú me dijiste, tú no vas a estar, así me lo dijeron los encargados. Saludos, sean bienvenidos a otro episodio más de Deporte 026, el podcast con Diego Guzmán y Raymond Berroa. Bienvenidos sean ustedes, otra edición y hoy súper especial en otro estudio, cabina diferente, y aquí estamos para compartir con ustedes historias de los atletas, entrenadores, propulsores, figuras del deporte de la Romana y todo el este del país. Dímelo, Raymond. Sin duda alguna, Diego, hoy retomamos nuestro podcast Deporte 026 y antes de dar con el invitado que tenemos en el día de hoy, que es un invitado muy especial. De lujo. Sin duda alguna. Manjar para los fanáticos. Ahí sí. Hay que agradecer a nuestros patrocinadores, agradecer al bufete de abogados Guerrero, encabezado por el licenciado Ángel Silvestre Guerrero. A propósito de que en estos días salió una información del día de que hay más de 100 millones de pesos que hay que reclamar. Ajá. Usted contacta al 829-228-1193 para que deje esto en manos de expertos. Escuche bien, licenciado Ángel Silvestre Guerrero. También para los temas de legalización de sus papeles, tema de cédula de identidad, rectificación de actas de nacimiento, también nos puede contactar porque somos completos, sin duda alguna. También llegamos a ustedes gracias al regidor más joven, al regidor Federico Guerrero, el regidor de la juventud, apoyando Deporte 026, el podcast. Licenciado Sánchez y Asociados. Sánchez y Asociados, todo tipo de caso penal. 809-502-2207. Llame ya y trate su caso con el licenciado Ricardo Sánchez Ricardito. Como siempre te invitamos, suscríbete, comparte y comenta Deporte 026. Déjanos saber qué figura deportiva tú quieres ver aquí. ¿Quieres ver aquí, sentado en nuestra mesa junto a nosotros, para conocer un poco de su historia? Y precisamente en esta ocasión tenemos a uno que tiene muchas historias por contarnos en Deporte 026. Campeón en la LNB, primera edición 2010 con Cañeros del Este. Ok. Póngamele su apellido, claro. Con el equipo de la casa, ¿verdad? 4 campeonatos en el baloncesto local. Ajá. Único dirigente que ha ganado en todos los TBS de la región este del país. Diga las cosas como son. El más ganador. El más ganador. En la Romana. El más ganador aquí en la ciudad de la Romana. No, ya sé que usted va a comer este podcast. Vamos a tratar eso ahorita, espérate, porque hay que revisar el listado. Tú sabes que hay un lío ahí. Ok, entonces, dirige la LNB, dirige a nivel nacional, dirigente del año TBS Distrito, una gran carrera, propulsor del deporte del baloncesto también, nada más y nada menos que Carlos Medina con nosotros. Bienvenido a Deporte 026. Gracias, muchachos. A destiempo, porque yo entendía que yo tenía que ser el primero en venir a esto y me trajeron a Kelly, me trajeron a Turquín, a Senflor, al Gato, a Mateco. Dios mío, qué barbaridad. Y a un gran amigo mío, Huáscar González. El pastor. El pastor. No, pero eso es una checha. De verdad que gracias por la invitación y de verdad que están haciendo un tremendo trabajo. Este podcast. Yo espero que perdure en el tiempo y que la juventud pueda disfrutar de nosotros, lo que somos la parte pública del deporte, que en realidad a veces a algunos
menos que otros pasan desapercibidos. ¿Tú eres fanático del podcast? Yo soy oriundo de 026. Yo soy parte de esto. Al mencionar a algunos de nuestros invitados, bueno, me parece. Rectificó, parece que sí. Algo ha visto, ¿verdad? Hay una cosa que dice que lo que está a simple vista no existe espejuelo. Uy. Sin duda alguna. Gracias, Medina, de verdad, por estos minutos. Y bueno, vamos a hablar un poco de lo que ha sido tu carrera. Muchas historias por contar, mucha gente que te sigue, pero no conoce la intríngulis de quién es Carlos Medina, cómo ha llegado a lograr todos estos éxitos en su carrera. Ay, Carlos Medina. Huillo, Carlos Medina. Hay mucha gente que tú dices Huillo. Si tú dices Carlos Herrera, que es mi nombre ahora correcto, el de pila. Explícame eso. Ahora es Carlos Herrera que tú te llamas, ¿eh? No, tú sabes que mi madre fue reconocida por su padrastro en el 97. Y ella pasó a llamarse Carmen Delia Rosado Medina. Entonces ya yo ahí no llevaba el Medina, me puse el Rosado. Posteriormente, en el 2013, mi padre biológico me reconoce. Y ahí desaparece el Rosado adelante y se pone detrás. Y ahora yo me llamo Carlos Humberto Herrera Rosado. Pero no se puede borrar. No, eso no se borra. Carlos Medina. Carlos Medina. ¿Cómo tú te llamas? Carlos Medina. Carlos Medina. No, porque entonces está el nombre del que él tiene, que está registrado, sí. Y está el nombre artístitico. No, claro. Sí, porque tú sabes. Usted dice por ahí Carlos Herrera, Carlos Rosado, Carlos. No. ¿Quién es ese? La mayoría de las empresas, o marcas, mejor dicho, tienen un nombre que es la marca comercial, es el nombre de pila, el nombre de pila y el nombre institucional. Correcto. Por ejemplo, Coca-Cola yo creo que se llama Bepensa. Sí, ¿Entiendes? sí. Entonces, Valga la cuña. valga la cuña. Pero vamos a dar otro ejemplo. Un ejemplo de nosotros. Vamos a ¿Te doy un ejemplo de nosotros? Sí. Por ejemplo, el nombre institucional, sí. Azucareros del Este. Sí. Y el nombre comercial, Toros del Toros Este. del Este. ¿Tú me entiendes? Entonces, claro. Eso sí. Es algo que es normal en el mundo, ¿qué te digo? En el mundo de público, que hay personas que tú lo conoces por un nombre y en realidad su nombre propio, su nombre legalmente dicho, es otro. Por ejemplo, los bueyes. Los bueyes es un nombre comercial. Sí. Pero el club se llama... El club se llama San José de Guaymat. De Guaymat, exactamente. Sí. Sí, así mismo es. ¿Quién te pone Luigi? ¿Ese apodo es Luigi o es Luigi? ¿Cómo es por fin? Es Luigi. Como si fuera Will en inglés. W-I-L-L-Y. Pero estaba en un local, que es este local ahora el Centro Mutualista. Mi abuelo era socio de aquí. Mi abuelo no, era el padrastro, pero era mi abuelo. Yo decía mi abuelo, el padrastro de mi mamá, que se llamaba Pedro Rosado. Sí. Y él tiene un hijo que se llama Willy. Y él y yo nos parecíamos mucho, o sea, un hermano de mi mamá. Y a él llamarse Willy, a mí me decían Willy. O sea, eso es un apodo de niño. Sí, es desde niño, es un apodo de niño, porque estamos en la Doctor Hernández, esquina Gastón Fernando de Línez. Y correcto. por aquí fue que yo tuve mi niñez. Hay un que dice el Callejón de los Perros. O sea, así. Ok. Sí. Ok, perfecto. La calle de los síndicos, que esa es la R. Paulino. Eso no lo conoce nadie. Si tú dices eso, no lo conoce nadie. Es la calle de los síndicos. El cementerio que está ahí detrás. ¿Tú sabes por qué le llaman la calle de los síndicos, verdad? Sí. Porque solamente hubo uno que pudo hacer algo por ella. No lo voy a mencionar. O soy mezquino si lo digo. No, es verdad. No, es mezquino si no lo digo. El difunto Tomás Beltré fue el único síndico que pudo dar con eso ahí. Después ningún otro síndico pudo dar con eso. Por eso se llama la calle de los síndicos. De los síndicos. Hay que saber historia. Qué barbaridad. Señores, hay que saber historia de su pueblo. Para que tú veas cómo es la vida. Viene un podcast a hablar de su vida y el entorno le hace recordar viejos tiempos. Claro. A mi abuelo, el papá de mi mamá, le decían Fraudo. Y a mí me decían Papo y Clavo. Él se ponía guapo. Era un señor que ya en la primería de su vida mi abuelo tenía como 6'7". Tomaba mucho alcohol. Y a mí me decían Papo y Clavo por él. ¿Quién es Carlos Medina? Para el que no te conoce, vamos a ver. ¿Quién es Carlos Medina? Carlos Medina es hijo de Carmen Delia Rosado Medina, una obrera de la zona franca, fue y sigue siendo mi papá y mi mamá. Profesor de educación básica, licenciado en contabilidad, entrenador de baloncesto por amor, convicción y pasión. Porque hay personas que... Yo jugué basquetbol, yo voy a ser entrenador, yo jugué basquetbol, pero tú tienes que tener una convicción y una pasión por eso. Son dos cosas muy diferentes. Eso está bueno, eso que tú dices. El tema de que yo fui exjugador
y por eso tengo que ser dirigente. ¿Tú nunca jugaste? Sí, yo jugué, pero no a nivel superior. Yo jugué hasta juvenil con el equipo de Quisqueya. Categoría formativa. Sí, lo normal. normal. Como todos tenemos la historia, que yo jugué béisbol en un momento. Sí, pequeñas ligas. Yo jugué béisbol también, corría en la pista también, jugué voleibol en la escuela. Tú sabes que a propósito de eso, hemos visto que Carlos ha sido exitoso y yo me voy a lanzar un poquito más allá. Carlos ha estado adelantado a los tiempos. Escucha por qué. Normalmente, el que es dirigente o el que era dirigente anteriormente, porque Carlos tiene muchos años siendo dirigente, era un ex atleta. Aún siendo joven. Aún siendo joven. Eran ex atletas de esa disciplina. Ahora estamos viendo cómo para ser entrenador de béisbol y ser el mismo entrenador de baloncesto, hasta se estudia y se forma. Y tú no tienes que ser necesariamente un ex atleta. Y Carlos está haciendo eso. Carlos, ¿qué tiempo tú tienes dirigiendo? Yo tengo bueno, yo puedo decir que yo tengo 48 años, yo debo tener 35 años siendo entrenador. Porque yo, cuando yo jugaba, yo entrenaba a lo que era más joven. O sea, eso es algo como que yo lo llevo en el ADN. Y eso que tú acabas de decir, que hay hasta una película de eso, del béisbol, de la sabermetría y eso. Sí, Moneyball. El deporte. Protagonizada por este... yo soy malo con los actores. Wow, Dios Brad mío. Pitt. Brad Pitt, sí. Me recordé. Famosísimo. Brad Pitt, sí. Yo no lo veo mal porque, ¿sabes? Vamos avanzando la tecnología y eso, pero yo entiendo que el deporte es algo que tú lo debes llevar en la sangre. Y José Reyes dice que la computadora los retiraron del béisbol. José Reyes la melaza. La melaza, sí. Dice que los retiraron del béisbol. Entonces, pero no él solo. Pero entonces yo te digo, claro, o sea, si a Carlos Medina tiene los conocimientos vividos del baloncesto, tú le pones un licenciado en deporte que haya estudiado, que se le va, bueno, mira, Carlos, sácale provecho a esto. Pero tú, una persona que quizás no ha tenido vivencia, porque no es lo mismo, por ejemplo, en el caso mío, yo te decía, yo vivía en Quisqueya, ¿verdad? Y yo corría en la pista. Y a veces yo tenía que irme para la pista a pie, de Quisqueya a Buenavista. Vivencia del deportista. A la pista de Buenavista. De Buenavista. Uf. Entonces, yo entiendo que Carlos dice eso porque tú tienes que llevarlo en el momento en que tú estás dirigiendo a un muchacho. Dice, pero probablemente este muchacho vino a pie de allá abajo. Sí. Ni se desayunó. No ha comido. Yo tengo va a beber agua en la plumita que hay allá atrás. No tiene para el ¿Tú me pasaje. entiendes? Entonces, un ejemplo, yo siempre pongo como ejemplo, yo fui a un curso en el 2005 con Víctor Ojeda en la UAT, en Santo Domingo, y él nos dio como un tip para tú conectar con los jugadores. Ajá. Y yo siempre que empecé el juego, la práctica, mejor dicho, le doy la mano a los jugadores. Hay muchachos en el Seibo que le dicen el ojón, se llama Braille, que lo tengo en una preselección U16, 17, y ¿qué tú tienes? No, yo no, tú tienes algo. Pero dime que tú, siéntate ahí, tranquilo. Dime, me dice, no, profesor, lo que pasa es que cuando yo venía para acá, mi papá se lo llevaron para la capital, que le iban a amputar una piel. Yo le digo, quédate tranquilito ahí. Después lo entro a la práctica y lo vi de una manera diferente. Si yo no tengo ese contacto con él, esa experiencia, no hay forma de que yo pueda conectar con el atleta. Entonces, por eso es que, claro, es verdad, la parte científica es sumamente importante, pero para mí es un complemento, porque tú tienes que tener vivencia. La humanidad. Exactamente, el contacto sí. Que tú jugaste y a ti un día, un ejemplo, un entrenador te dejó porque tú no le caías bien o porque todas esas cosas pasan. Sí. Y el que está en una universidad, que lo que le están, no creo que va a tener esa vivencia. Carlos Medina, hace un mes tuvimos una conversación parecida. Lo recuerdo como ahora. Y ahora vuelve a suceder. Al empezar la entrevista lo noto como emocionado. Incluso brotan lágrimas de sus ojos. Lo veo, yo que estoy cerca de usted, noté eso. ¿Qué es lo que pasa, Carlos Medina? No, lo que pasa es que es lo que te estoy diciendo. Cuando tú haces algo con pasión, con amor, las emociones te traicionan. Wow. Entonces hay personas que hacen una cosa y ni fu ni fa, o sea, eso no, porque tú no lo has vivido. O sea, no es lo mismo tú venir una persona aquí que nunca ha pasado ningún tipo de trabajo en la vida o en el deporte, se sienta aquí y prácticamente está teniendo una conversación como muy corriente. Pero una conversación tallota, como yo le digo. Sin sabor. Sin sabor. Sin sabor.
¿Les gustó ese ejemplo? Claro. Los amantes de la Toyota te van a tener un problema con No. ellos. Bueno, me excusan el Frente Patriótico. La Toyota es un rubro es un vegetal. Es un vegetal. Sí, un vegetal que tiene muchos nutrientes dentro de ellos. ¿Tú sabes cuál El es el agua ¿Tú y sabes eso. cuál es el nutriente mayor de la Toyota? No, yo tengo algunos, pero Es dime un tú. Andamos a complemento. comprar carne para 5 gente. Eso y es para rendirlo. rendirlo. Échale Toyota para rendirlo. No, pero eso era antes. Ay, Dios Pero ya, ¿sabes? Después que uno tiene que cuidar su salud, la Toyota tiene muchas propiedades dentro de ella que te ayuda mucho a hidratarte y ese tipo de cosas. Llegamos a un punto bueno. Ajá. La comida, la humanidad, el contacto. Carlos Medina le gusta lo cocinado con los jugadores y la cosa. Lo que, ¿Y cómo nace eso, Carlos Vuelvo y te Medina? repito. Bollo con harina que me dice que es su plato favorito. Y asopado. Vuelvo y te cosas. repito que hay que tener vivencia. O sea, tú no puedes conectar con una persona si tú no sabes qué le gusta a esa persona, si tú no compartes con esa persona, si tú no pasas tiempo de calidad con esa persona. Entonces, cuando tú vas a un entrenamiento y tú a ese tipo le exiges, pero después tú le dices, vamos a hacer un cocinado. O sea, yo siempre pongo como ejemplo el 2016 en el Seibo, un equipo que yo llegué tenía con un juego perdido. Y yo llegué a la práctica a las 10 de la mañana, esa es mi hora preferida de la práctica, porque el que duerme mucho Ya está ya levantado. está levantado y ya después de usted terminó las 12, usted tiene el día entero para descansar y para hacer cualquier tipo de actividad. Y yo le digo a ellos, vamos a hacer un locrio, yo pongo 2 pollos. Bueno, después de ahí eso se institucionalizó, que después de la práctica había que hacer un cocinado. Y ganamos el torneo. Wow. Entonces, ese torneo para mí no se ganó solamente en la cancha. Tuvo que ver ese compartir, que hacíamos un locrio, que otro día hacíamos unos domplines, que hacíamos arroz blanco. Yo hago una ensalada que no hay equipo de baloncesto que yo se la haga, que después no cree que yo vuelva a se la haga. ¿Cómo? Yo tengo un amigo en Santiago Rodríguez, que se llama Freddy Tapia, que su madre, un día me llama él en diciembre, me dice, mira, que dice mami, que qué es lo que tú le echas a la ensalada, porque la va a hacer para Navidad. Entonces, eso ayuda. Gracias a que tú dijiste eso, cuando tú vas a hacer la ensalada entonces para el podcast. No, el ya yo, cocinado. tiene ya un día bueno, si yo vuelvo al podcast, otro día usted me dice, tráigame la ensalada, esa es la que, la que no se devuelve. Esa no se devuelve. Medina, ¿cómo es la forma de dirigir? ¿Cuál es el esquema? ¿Cuál es el estilo de dirigente de Carlos Medina? Yo soy un tipo de dirigente que yo tengo mi propia filosofía. Yo entiendo que el baloncesto es un juego defensivo y mi filosofía es esa parte, la parte defensiva. Pero, como te decía, yo me adentro en lo que es el jugador. Le demuestro que ellos son importantes para mí sin dejar de ser rudo cuando tengo que ser rudo. O sea, cuando uno era muchachito, no volaba chichihuichi. O sea, que al chico hay que hacerle tontón y hay que arriarle. Tontón y hay que arriarle. Entonces, en una relación, un equipo de baloncesto, eso es muy importante. Tú sabes cuándo tiene que ser rudo, cuándo no tiene que ser. El tiempo te va diciendo también que hay cosas que tú las tienes que dejar pasar porque damos otro tiempo, los muchachos de ahora. Pero yo me considero un entrenador enérgico, 100% defensivo, pero que mis jugadores para mí son la parte más importante. Porque yo no soy entrenador si yo no tengo jugadores. Para mí, soy, no decir el único, de los pocos entrenadores que hace el tipo de cosas que yo hago. Yo una vez escuché que en la selección nacional, cuando fue a Kentucky, que estaba Ripitino, él tiene una casa que prácticamente una mansión, que tiene, creo que hasta gimnasio y todo allá adentro. Y él le hacía ese tipo de compartir. Y eso me hizo sentir muy bien porque soy una persona de la capacidad de Ripitino. Creo que se refiere a John Calipari. A John Calipari. John Calipari. Sí, John Calipari. Sí, claro. John Calipari era Exactamente. Dirigente de Kentucky. Exactamente, cuando diga Calipari, gracias por la que corrección. dirigió me parece que del 10 al 13 por ahí. En el tiempo del Cartao, cuando Tú estaba sabes que Francisco García y eso. Sí. Que aprovechando que Medina menciona eso, el trato, combinándolo con lo que dice Carlos, señores, parte del reclutamiento de Karl Towns fue él venir a dirigir a la República Dominicana para reclutarlo. Para mí fue su objetivo principal. Reclutar a Karl Towns, dirigió la selección nacional. Ese fue el objetivo principal y él lo logró, pero según lo que yo escuché de jugadores, tanto en prensa como de manera directa con ellos, él le hacía almuerzo y ese tipo de cosas y yo entiendo que eso ayuda mucho. Cuando tú, un ejemplo, vamos a un cocinado, vamos a compartir, el que la meta de media cancha tiene 500 pesos, yo a veces lo pongo a jugar lo que le dicen el matado y yo digo, los 3 últimos que quedan tienen Gatorade. Pero entonces después yo le digo, ¿cómo podemos hacer
que esos Gatorade lleguen a todo. Entonces agarramos un vasito y todito, compartimos el poco de Gatorade. Entonces eso hace que la hermandad, que el trabajo en el equipo, que el compañerismo. Porque el juego de baloncesto es un juego que las habilidades del jugador son muy importantes, pero la parte del teamwork, de donde todo el mundo se sienta propio del equipo, se siente importante del equipo, es muy importante. Noto a un Carlos Medina diferente. Tú como que le has bajado ese tono. Antes tú eras un poquito más enérgico dentro del juego. La gente te escuchaba vociferar, buscando sacarle el máximo a tus jugadores. Pero mira ahora, esos tecnicismos, está como muy tranquilo. Lo veo muy psicólogo. Sí. Juan Bo decía que de artista y psicólogo y loco todos tenemos un poco. No, lo que pasa es, tú sabes, Diego, que hay muchas personas que no entendían que la edad que yo empecé a dirigir era la edad que yo tenía que estar en el juego. Sí. Eso era cierto. O sea, la adrenalina tú tenías que botarla por algún lado. Pero más aún, yo le doy gracias a Dios. Y he mejorado, la lectura me ayudó a mejorar, he mejorado porque la experiencia es la que te hace que tú mejores como persona. Si tú no cometes errores, tú no vas a mejorar. Pero no me arrepiento porque si yo no hubiese sido el Carlos Medina que yo fui en mis inicios, ¿dónde yo estuviera? ¿Por qué te digo eso? Porque con yo lograr todo lo que he logrado, hacer todo lo que yo he hecho, y todavía hay personas que no aceptan, ni asimilan, ni reconocen las cosas que yo he hecho. Entonces imagínate si yo hubiese sido un tipo pasivo, lo otro, quizás no hubiese estado ni aquí sentado hablando con ustedes, hubieran tenido cualquier otra persona. Tú sabes que a propósito del carácter que menciona Diego, Sí. en muchas ocasiones se dijo detrás de ti, y tú eres el indicado para aclararlo aquí, que Carlos Medina le tronchaba el camino a muchos jugadores de la Romana afuera. ¿Eso es verdad? No, eso no es así. Yo te empiezo a contar con la mano y me van a faltar, cortar de los jugadores que el primera vez que lo saqué fui yo aquí. Cuando Juan vino aquí, él me mandó un corte hablando de mí. Sí, Juan Campuzano. Juan Campuzano nunca había hecho los cañeros y jugó en los soles. En los Cocolos, hoy Soles, por mí. Sí. Carlos Sánchez salió primeramente por mí de aquí. Andrea Costa para Yuma, por mí también aquí. Paul Ramírez en Atomayor. Entonces, también. ¿por qué decían todo eso? Porque el jugador le gusta que tú le celebres los chistes. Entonces hay colegas que tienen un carácter que son permisivos y ellos se les suben arriba y a mí no se me pueden subir arriba. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? El jugador de la Romana pone mucho pero cuando tú lo llamas. Yo siempre tenía un jugador que lo llevaba de arito, que era Wilkie Máximo. Porque Wilkie Máximo, yo recuerdo como ahora, estaba en Santiago Rodríguez. Y yo a las 11 de la mañana le dije, yo te quiero aquí. Y cuando yo lo tuve que ir a buscar más porque la guagua no llegaba hasta Santiago Rodríguez porque ya estaba tarde. Lo fue a buscar como a las 8:30 de la noche, Amado. Y cuando él llegó, yo lo vi que tenía una pijama. Me digo, ven acá, Wilson. No, tú me dijiste que arrancara. Yo agarré un bulto y arranqué con una pijama. Entonces, a veces tú llamas... Wilkie Máximo, el de Consuelo. El de Consuelo, exactamente. Jugó varios años aquí. Que fue campeón con San Martín, conmigo. Y él jugó con el Chola también, creo. Sí, jugó con el Chola. Tú sabes que hay que ir para allá. Sí. Tiene 4 campeonatos, tú en la Romana. Tú tienes 4 coronas aquí en el baloncesto local. Con San Martín. No, 3. Son 3. San Martín. Pero mencionar las 2 primeras con San Martín, 2009 y 2011. 2014 con Bancola. Y en el 2022, 2021, en el Chola, con 21, San Martín. Con San Martín. Que de esas 4 coronas, quiero que me responda 2 preguntas. ¿Cuál fue la más difícil y cuál ha sido la más especial para ti? La más difícil tomando en cuenta rival, bregar con tus situación, jugadores, cualquier situación. No, sí. La más difícil fue, y la mejor fue la número 1. La más difícil, porque tú enfrentarte a Quisqueya es muy difícil siempre. Independientemente de que nosotros ganamos esa serie 4-1, fue difícil porque nosotros nos sentamos. Y el primer juego lo perdimos. En el 2009. Eso fue en el 2009. Perdimos con un tiro de Osvaldo López que Edward López Santana dice que le dio con el dedito. y ahí perdimos. Y yo siempre tengo una anécdota de ese partido porque al día siguiente yo llegué y puse a los muchachos a jugar el topado. Y Diverán después me dijo, ven acá. Y es que tú eres loco. Y yo, ¿qué pasó? Pero nosotros perdimos. No, porque nosotros perdimos un juego que no debíamos perder. Después le dimos 4-0. Eso era para botar presión. Claro, botar presión. Y por eso, difícil y fue la más emocionante porque es la primera, tú lograr una corona frente a Quisqueya con un equipo de San Martín que tenía desde 1984 84 sin ganar un torneo.
Es decir, eso, 25 años después. Entonces, eso en realidad te llena de mucha satisfacción. 2011. El 2011 fue un campeonato que, claro, nosotros lo disfrutamos, pero yo en el fondo no sentí como, o sea, algo como tan grande, porque el Poli no estaba lleno. No estaba lleno. Había una situación ese año. Entonces sí. A veces cuando tú ganas y no está esa adrenalina, como que la cosa pasa desapercibida. O sea, tú entiendes que se deben de juntar un grupo de elementos para disfrutarlo. Disfrutarlo. Lo que pasa es que, pero no era culpa de ustedes. Logro es logro, pero no todo es igual. Exactamente. Sí. Pero no era culpa de ellos. O sea, una situación que había con el torneo, que tema de dinero, tú sabes. Sí. Entonces yo te digo a ti que me hablaste de eso y para que cerremos eso de los jugadores de la Romana. Yo soy un romanense de pura cepa. Ahora, el baloncesto para mí es una religión, una pasión. Y yo no mezclo que tú seas de mi pueblo si tú no te adaptas a hacer las cosas como tienes que hacer. Yo te voy a dar otra más lo que tú dijiste. Es un trabajo. Y si tú no respetas mi trabajo, yo te voy a sacar de al lado. Entonces, nosotros en la Romana tenemos, con mi comida. Nosotros en la Romana tenemos muchas condiciones, muchas condiciones, pero a veces somos muy ñoños y ponemos el dinero. Yo te digo, Wilkie Máximo, yo tengo que ponerlo siempre como ejemplo. Wilkie Máximo yo le decía, arranca. Nunca me dijo cuánto tú me vas a pagar. Ahora, yo siempre le pagué. Cuando él jugó con nosotros en San Martín, yo no le cogía. A veces él me decía, un par de veces me dijo, toma para que te una cerveza. Yo le decía, no, Will. Y un día me dijo, yo lo que vamos a hacer. Esto es sencillo. Si yo no te puedo dar a ti para que tú te des una cerveza, que yo sé que cada vez que se acaba un juego o una práctica, tú tomas una cerveza, pues entonces a mí no me llame a reforzar. Wow. Entonces siempre lo tengo que tener a él presente por esa forma. ¿Tú me entiendes? Entonces hay personas que no le gustan que tú le digas las cosas como son y por eso se quedan en el camino. Otra racha de un equipo tanto tiempo sin ganar, otra gran sequía, luego de ganar con San Martín en el 2009, que no ganaba desde los 80. Otro equipo que no ganaba desde los 80, el Juan Pablo Duarte de Bancola, Luigi dirigiendo, consigue levantar el trofeo con el Juan Pablo Duarte Bancola. Háblame de ese año. Ese año fue un año especial, ¿sabes? Porque también estuvo conmigo ahí Ramón, Guario, que estuvieron con nosotros en San Martín. Y yo recuerdo, de lo que más yo recuerdo de esa serie, que nosotros traímos un jugador de Santiago, apellido Coso. De Santiago. De Santiago. Él estaba reforzando en Santiago en esa ocasión. Y lo traímos para jugar con Alessi. Y él le había ido mal. Sí, porque fue ante el Sol esa final. Él le había ido mal en el juego número 5. Y yo le dije a él, no hay práctica, nos vamos para la playa. Yo no quiero que tú hables con nadie, te hable de basquetbol. Y cogimos para allá para la playa, estábamos jugando dominó. Y él estaba loco. Tú sabes que tienen la nacionalidad americana, pero son... Dominicanizados. No, él era de una isla. De África, un africano. Okay. Y yo le dije, no. Y me dijo, no. Mi coach me dijo que no hablara de nada de basquetbol, que me disfrutara. Y después le ganamos el juego fácil a él porque él fue parte determinante. Y por eso, tú sabes, esas son cosas que se te quedan en la mente. Y tú ganar, después de que Bancola tenía del 1986 que no ganaba, también es una gran satisfacción. Con Héctor Báez. Con nada más y nada menos. Con Héctor como entrenador y jugador. ¿Usted está de acuerdo con que Héctor Báez ha sido de lo más grande que hemos tenido en el baloncesto? Pero claro, ¿cómo de la Romana? De la Romana, no, del país. A Héctor Báez, el pabellón de la fama le debe, lo ha irrespetado. Héctor Báez es el único jugador de la medalla de bronce del 77. La primera medalla de oro, centro base. Primera medalla en baloncesto de la República Dominicana. Que no está en la selección nacional, que no está en el Salón de la Fama. Y eso se debe a que Héctor era un tipo muy frontal, igual que yo. Entonces, en el baloncesto, cuando tú eres un tipo claro, la gente no te asimila. Pero lo que hizo Héctor Báez fue como jugador, un grandioso jugador. Exitoso. Como dirigente, exitoso. Como propulsor, exitoso. Gerente. Como gerente. En la selección también. Claro, pues cuando te digo de jugador... pero en la selección hizo todas esas facetas. Y jugó en Puerto Rico, jugó en Sudamérica. Todos los refuerzos aquí. Entonces es un tipo, el que más conocimiento tenía del juego, que tenía su temperamento. Bien. Pero eso no quita que él no tenga la potestad de estar en el Salón de la Fama. Teme Carlos Medina que ese temperamento que tiene también de ser directo, ser muy frontal, pueda en un momento causarle
no daño, pero quizás cerrar puertas. No, porque cerrar. Yo nací con la puerta cerrada en el baloncesto. ¿Qué? Yo nací con la. Tú sabes que hay un par de temas que hay que hablar, sobre todo. Yo nací con la puerta cerrada. Eso a mí no me preocupa. Si yo tengo que cambiar mi forma para acomodar en un lugar, yo mejor no estoy. Porque no voy a ser yo. Entonces, por ejemplo, si para tú venir a este estudio, tú tienes que no ser Diego. No vale la pena que tú vengas porque tú vas a estar y no eres tú. Va a estar tu persona. Su físico. Pero tu yo no va a estar. Mira, entonces, Carlos, para culminar con los campeonatos, año 2021 con San Martín de Porres. De nuevo. Goles a ganar en un torneo inédito. 10 años después. Porque se está jugando en el Techado Jesús Copa Santana, sí, del Club Virgilio Castillo Chola. ¿Qué palabras tienes de ese campeonato? Muy exitoso ese campeonato. Y nosotros ganamos. Y se quiso vender que nosotros sí éramos el mejor equipo, pero no éramos el mejor grupo. Porque el que nosotros tuviésemos a Moza, tuviésemos a Ramón, tuviésemos a Juan Pablo, tuviésemos a Eduardo Santana, tuviésemos a Steven Burr. Si tú te pones del otro lado. Entonces, con ese equipazo tú no eres. No, pero está bien entonces, está bien, vamos a darle para allá entonces. Yomar Toba. Bancola, Yomar Toba. Brandon Francis. Ajá. Manito. Ajá. Richard Bautista. Richard hizo creo que 2 triple doble en la final. Y jugaron también con Johnson. En una ocasión tuvieron a ¿cómo se llama este que jugó con los cañeros? Rayson Terry. Antonio Peña. Pero, Carlos Sánchez. Huesito. Estaban anivelados los dos equipos. No me digas que estaban anivelados. Juan Pablo Duarte que se bebió la pócima. Esa serie final. No, pero si tú recuerdas la serie final. 3-1 pasó. Si tú recuerdas la serie final, Ronnie Guerrero nace en esa serie. ¿Cómo? Porque sí. Eduardo Santana estaba un poco. Ronnie. El pobre defendiendo a Anthony Johnson. Un armario así. Porque tú sabes, yo no digo esto por decirlo. Yo sé que nosotros éramos un buen grupo. Pero del otro lado no era que. Y se escapan nombres que ahora que. Era una serie muy buena. Yo creo que si nos ponemos a ver. Andy Williams. El Japo. Pero ven acá, papá. ¿Y qué es lo que tú quieres? Raymond Bastardo. Sí, entonces. Pero tú sabes que si nos ponemos a mirar y a valorar esa serie final, señores, yo creo que históricamente tú la discutes. De las series finales de más talento en cancha, local. Esa debe de estar. Talento local, sin duda alguna. Pues claro, tú me entiendes. Y cuando tú, mira, yo sé que se me escapaban unos nombres y te estoy diciendo que no es que era que Bancola era un equipo. ¿Tú me entiendes? Yo quería que esa serie hubiese sido un 7-4. Tú sabes que hablando de esa final, estamos hablando de talento y todo muy bonito. Tú sentaste a Mozart en un juego. Ay. ¿Por qué? Incluso, es más, me voy más lejos. Quizás, porque no sabemos qué habría pasado, quizás ese juego donde no jugó Mozart pudo haberle costado el premio MVP por las estadísticas debido a que Juan Pablo, que jugó los 4 juegos de la serie, promedió doble y le pasó a Mozart. No hubiésemos sabido si Mozart jugaba. Ustedes saben que él es un hombre que venía de meter 47 puntos en un partido. Serie final. Como yo le dije, mi mamá se llama Carmen Delia Rosado Medina. Ajá. Hasta ella yo la siento y la tengo que sentar. Yo no tengo que ver con eso. Pero si tú te quitas los tenis y tú no, eso sí no quieres jugar, pues entonces usted se quita los tenis y usted se va de ahí. Porque es que hay que respetar. Yo recuerdo que el mismo Brando le dijo a él, eso no se hace. Es que hay que respetar simplemente porque a ti te iban a pasar una pelota y no estuviste de acuerdo. No, es que nosotros tenemos que entender que el baloncesto, como tú dijiste ahorita, es un trabajo. Y en el trabajo te pagan por los resultados. Pero si tú un día no tienes el mayor de los resultados, no te dicen en ese entonces, un ejemplo, $1,500 que cobraba Moza a la semana y 6,000 de dieta. No, mira, yo no metí hoy, no me pague. Un poquito eso indiscreto, usted revelar no, esos porque montos. Que la verdad, yo tengo que estoy diciendo que te diga mentira, estoy hablando la verdad. Porque yo era el que pagaba. Yo te estoy hablando la verdad. Entonces, no es que yo estoy. Por eso que dicen que yo no quiero saber jugar de la romana. Porque yo no voy a permitir que ningún jugador, por más condiciones que tenga, quiera faltar respeto. A mí no. Es al público, es a los patrocinadores, es a sus compañeros. Porque no te dieron una pelota. Pues tú te quitas los tenis porque tú no quieres jugar. Medina, 4 coronas. ¿Qué tiempo usted tiene dirigiendo para que usted le haga saber a la fanaticada lo difícil que es ganar? ¿Es difícil ganar? Bueno, Popovich acaba de recientemente, tú sabes, ya retirarse.
y ganó 5 en la NBA. De tanto tiempo. Popovich, que yo creo que no hay discusiones, debe estar entre los primeros 3 de todos los tiempos de los entrenadores de la NBA. Greg Popovich. Entonces, donde han pasado muchos. Diría. Entonces yo empecé a dirigir de manera activa en el torneo superior en el 1998, o sea, hace 27 años. Pero no han sido 27 torneos. No. O sea... pero más de 20. Y ha ganado. Y he ganado 4. En 4 ocasiones. En 4 ocasiones. Mira, para los que dicen, preguntan, ¿cómo en el 98 que fue el ciclón? No, pero el superior fue antes. Exactamente, porque el torneo superior se hacía en marzo. Y el huracán fue en septiembre, que ahí fue que nació. En marzo nació mi hija también. Y el huracán fue el 22 de septiembre. Sí, una fecha inolvidable, no solamente para la Romana. No hubo torneo el 99, pero en el 2000 hubo torneo porque vino Villaverde, ahí fue la expansión. Exactamente. Entonces 4 coronas lo colocan como el segundo con más campeonatos en la historia del baloncesto romanense. Y otro dato que hay que dar es que usted, me parece, creo yo así a simple vista, ha dirigido a todos los equipos del baloncesto superior de la Romana. ¿Es así o no es así? Sí, todos. Porque son datos y hay que darlos. Tú sabes que los equipos tradicionales de la Romana eran el Tomás Pinales de Igueral, que ya no existe. No. Que ganó el primer torneo. El primer torneo en el Poli. En el Poli. 1984. Virgilio Castillo Chola, Ramón Marrero Aristi, Juan Pablo Duarte, San Martín de Porres. Llegó la primera expansión, que fue Quisqueya. Llegó la segunda expansión, que fue Villaverde. Y la tercera, que fue Los Bueyes. Usted lo ha dirigido a los 7. A los 7, pero a Igueral no. No, obviamente, porque desapareció. Pero de la época moderna, de la época contemporánea. Sí, porque yo, un ejemplo, cuando Igueral estaba en el superior, yo no dirigía. Porque yo dirigía a San Martín en el 98, que fue precisamente el primer año que Igueral... no digo que desapareció, ellos cesaron y más nunca volvieron. Entonces, tomando en cuenta que ha dirigido a los 7 equipos de la época moderna, del tiempo moderno, con el más exitoso sin duda alguna ha sido el club San Martín de Porres. Y con todo he ido a los playoffs. Con todo. Hello. Un dato ahí. Con todo, porque yo, un ejemplo, con Sabica he ido a los playoffs. Con los Bueyes, que fueron los últimos, fui a la final. Con Villaverde en su primer año fui a la semifinal. Con Bancola fui campeón y fui a la final. Con San Martín por igual, con Sabica y con el Chola también. Entonces, vámonos al Chola. Ay. El año antes pasado, muy bonito en las redes. 3 años de contrato para Carlos Medina. Va a formar el club. Va a trabajar con los jóvenes. Muy bonito. Viene el superior. Los motoconchos se montan en un 15. Arrasan el torneo. Eso fue un boom. Sin ser favoritos. Llegan hasta donde tienen que llegar. José Guerrero, Yorgi Guerrero, Brainer Rosario. Dijimos, comenzó el Cholo otra vez. Aquí está la base del Chola. El año pasado vemos que Carlos Medina no dirige. Este año no dirige al club Virgilio Castillo Chola. Y vemos que lo que se dijo de 3 años se cayó. Y queremos saber qué sucedió. ¿Cuál fue la realidad de por qué Carlos Medina no dirigió al Chola y si en realidad hubo un contrato de 3 años? Porque mira, eso yo lo hablamos el doctor y yo. Mira, vamos a hacer... El doctor es el doctor Víctor Martínez. Vamos a poner una publicación donde vamos a decir que 3 años para trabajar, porque eso va a crear un boom, pero en realidad no estuvo en un contrato firmado. Porque como tú bien dices en tu introducción, mi objetivo era... trabajar con la juventud, desarrollar el club, hacer un sinnúmero de actividades que sí la hablamos un par de veces, sí la sazonamos, pero nunca la pusimos a cocinar. Entonces, eso fue algo de lo que a mí me desencantó. Y por ahí andan diciendo que fue que Elías iba. Que firmaron Elías y a eso, y que por eso te pusiste guapo. No. Yo desde mucho antes había dicho que no iba a dirigir en la Romana. Y Indira me dice que quiere que yo la ayude en Guaymate. Bueno, pues está bien, yo te voy a ayudar en Guaymate, pero en realidad mi mente no está dirigida en la Romana. Y eso del Chola, en realidad yo no me sentí a gusto, porque si tú en un primer año agarras tu material meramente tuyo y no va a la final, porque todo el mundo sabe que nosotros no fuimos a la final, porque cuando vino Semana Santa,
los refuerzos se fueron y Quesada vino muy por debajo. Recuerden que perdimos 2 tiempos extra con Sabica. Que nosotros ganando ese juego, nosotros prácticamente pasábamos a la final. Entonces, que era dicho que esos muchachos del Chola hicieron su trabajo y eso. Y yo no vi como la intención real de seguir dándole a esos muchachos una continuidad. No para el torneo superior, porque el torneo superior de la Romana tú puedes jugar y eso. Pero si tú demuestras rápidamente que tú puedes tener un más allá, yo tengo que como institución, como entrenador o como gerente, crearte las bases para que tú te sigas desarrollando. ¿Tú me entiendes? Porque tanto Brian, el que era el más maduro de ellos 3, Jose y el mismo Yorkie demostraron que a la hora de la verdad era con ellos que estábamos jugando. Sí. En ese juego que nosotros nos fuimos a la trompa con Sabica, nosotros teníamos a Michael Ward, que chocó con Yomal en un juego y se lesionó. Y ellos fueron los que se fueron a la trompa con ellos. Sí. A la trompa legal fue la trompa. Y defendiendo la chaqueta, claro, con mucho honor, porque es su barrio, es su club. ¿Tú me entiendes? Entonces fue eso. La identidad. Exactamente. Y tú sabes que a la gente le gusta especular mucho. Y con mi persona, como yo soy un tipo muy, no diría cerrado, sino que yo no soy gente de estar... Si tú ves algo de Carlos Medina en las redes sociales, es algo positivo. Yo no soy gente de estar que chimeando y nada por el estilo. Entonces la gente hace mucha conjuntura, pero eso fue lo que pasó. ¿Entiende Carlos Medina que entonces ese primer año, ese 2024, fue usted quien allanó el camino para lo que se vivió esta temporada en el Chola, que levantaron el trofeo con la ayuda de esos mismos jugadores? Bueno, vos te repito, lo que está a simple vista no sé si te pejuelo. Pero yo no soy una persona que eso dijo Juan Gabriel. Que hago las cosas para yo después estar vanagloriándome. Yo trabajo y que sean tus hechos que hablen. ¿Entiendes? Y el Chola ganó el torneo, gracias a Dios. Porque era el objetivo principal. El doctor me dijo, no, yo el año que viene lo que quiero es ganar, y ellos lo ganaron. Pero a veces tú ganando pierdes y otras veces perdiendo ganas. Porque yo vi hace unos meses una publicación de Brainer. Cualquiera deja el basquetbol y yo le pregunté que por qué. Y no me quiso como entrar en detalle, porque en realidad nosotros vivimos mucho hablando de la juventud, que la juventud no sirve, que la juventud es esto, pero nosotros no le aperturamos ni le damos seguimiento para que ellos, los malos hábitos que puedan tener, lo conviertan en buenos hábitos. Hay un mensaje de Carlos Medina. Yo creo que hay una reflexión y unas palabras profundas. Carlos, hablando del Chola, de que llegó a la final, pero dependía en el último partido de ganarle a los Boyes de Guaymate. Y tú no lo dirigiste. Yo te voy a hacer una pregunta cerrada para que tú me la respondas con sí o no. Tú no dirigiste. Si tú estuvieses en el banquillo, ¿ganaba el Chola ese partido? Para mí no. Porque los Boyes de Guaymate fueron el mejor equipo del torneo superior este año. O sea, ¿cómo? Tú lo ibas a dejar fuera. Fueron el mejor equipo. Oye, espérate. No, ¿cómo así? Sí. Pero con ese récord. Con ese récord. Bueno, récord de 4. El Chola terminó con 5-5 y los Boyes terminaron con 4-6. A veces los resultados no dicen la realidad. Si tú buscas los juegos de los Boyes de Guaymate, eran cerrados. Un equipo que jugaba organizado. Bien dirigido. Un equipo que tenía una filosofía definida de juego. Un equipo que tenía una estructura de quién era quién era él, quién era aquello. Y un equipo que perdió un partido que le costó la clasificación, que todo el mundo sabe, un error humano, porque sabe, el árbitro es un humano y comete un error. Pero si tú te pones y buscas los números fríos, los Boyes de Guaymate fueron el equipo más estable que tuvo el torneo superior, con jugadores de Guaymate. Te van a acabar por eso. No, es que cada quien tiene... Mira, yo por eso no me gusta hablar si Diego es mejor, si Raymond es mejor. ¿Quién es no. mejor de los dos? No, porque cada quien tiene su punto de vista y tú tienes que aprender a respetar la posición de la persona. Ahora, tú tienes que irte a los números. Tú tienes que ir a los números. Los Boyes de Guaymate se fueron a la trompa con todo el mundo, con Cadó. ¿Cierto o falso? Sí. Con Robert Noel. Correcto. ¿Cierto o falso? Sí. Con Wilson Mude. ¿Cierto o falso? Con Andaica. ¿Cierto o falso? ¿Quién? Con el Mono en la peor temporada que ha tenido el Mono. ¿Cómo? Sí, fue la peor temporada que tuvo. ¿Tú lo dices así públicamente? No, claro. No dice, lo estoy. Hay un dicho que dice
Que los hombres y las mujeres mienten los números, ¿no? No. Si tú buscas la actuación de Víctor Alba antes de este torneo superior, la que tuvo el torneo superior, y nosotros apostamos a él porque lo conseguimos en el draft y teníamos experiencia que los muchachos de Guaymate. ¿Tú me entiendes? Ha tenido mejores años. Entonces, con todo eso, con todos esos obstáculos, nosotros empezamos 0-4 en la primera ronda y después terminamos con 4-2 en la segunda ronda. Entonces, y era un juego peleado. Con Villaverde perdíamos en tiempo extra. Sí. ¿Entiendes? Entonces, con jugadores meramente de Guaymate. ¿Qué le pareció el torneo TBS 40, la Romana 2025? Muy exitoso con sus luces y sus sombras, pero para mí más luces que sombras. Yo entiendo que Ángel Producción hay que reconocerle la parte de organización. No tanto de organización, sino de espectáculo. Producción, que era llevado, exactamente, que ha llevado a nosotros de la Romana. Y a veces nosotros las personas somos mezquinos, las cosas tienen que decirse como se tienen que decir. Que Ángel nada más lleva espectáculo cuando Quiqueya y Chola, porque Quiqueya y Chola son los que le pueden garantizar su inversión. Háblame de eso, porque no, que el Chola, el Llenapoli, no, que Quiqueya tiene fanáticos. No. Aquí el único club que puede hablar es el Chola, después más nadie. Los sabiqueros no llenan poli. Los quiqueyanos, tampoco, no. Ellos pueden ganar 10 millones y no llevan 500 gente al poli. Ahora el Chola solo te llena el poli. Espérate, porque de ese tema se desprenden otras preguntas. Ajá. Entonces, ¿le gustó el torneo, el TBS 40? Claro que sí, claro. Mucha gente dice que el nivel técnico estuvo bajo. ¿Qué le pareció el nivel técnico, ese tercer refuerzo, ese tipo de cosas? Por eso le dio un ejemplo un poquito más de nivel al torneo. Yo siempre he estado de desacuerdo con eso, porque yo soy de lo que digo que tú tienes que dar la oportunidad a los jugadores nativos para que jueguen. Y yo entiendo que en la Romana hay muchos jugadores jóvenes, y lo acaba de decir la U22, que nosotros vamos a ser campeones. Sí. Y que no es ser campeones, porque es los resultados. Uno de los equipos más ganadores en los 4 años que tiene la U22. Entonces, sí. Brincando tú. Brincando no, yo por la Romana me mato. Aunque haya mucha gente que yo no. Yo cuando es de la Romana, yo me olvido de todo el mundo. Yo soy de la Romana y me metí al medio de la cancha antes de que se acabe el juego. Te felicito por esa entrega que mostraste. Antes que se acabe el juego, yo estaba metido. Porque me va a decir, es la Romana y que ganó. Entonces, yo nunca estoy de acuerdo mucho con los U25 o con los Dominican York, pero eso le da un poquito más de nivel al torneo. Pero aquí hay muchos jugadores que pueden jugar. Lo que pasa es que hay que atreverse. Y a eso es que a veces los clubes, porque a veces no quieren tirar a nosotros los entrenadores, pero los clubes no se atreven. No le dan la confianza. Cuando yo empecé con el Chola el año antipasado, que empezamos muy temprano, recuerdo que creo que fue el día 4 de diciembre o el día 11, no más recuerdo. Yo recuerdo que yo le dije a Ramón, eso van a jugar. Sí, eso van a jugar, hay que meterlo a jugar. ¿Entiendes? Y eso es lo que pasa. Tú tienes que atreverte a jugar. Esa historia de los motoconchos, ¿cómo que surge ese apodo? No, ese un saludo para amigo tuyo también, sí. Amadito de la Cruz de Atomayor. Cuando yo subo el primer video me dice, yo soy motoconcho. Y yo le dije, eso como que me impactó. Yo, está bien, son unos motoconchos. Vamos a hablar cuando el torneo empiece. Y, ¿sabes? Los muchachos no me hicieron quedar mal. De verdad que ese fue un torneo muy especial para mí, porque ellos asumieron la responsabilidad. Y era lo que yo decía. Un ejemplo, Yorkie me dijo a mí, yo estaba quitado, mi patrón, porque año tras año siempre le traían 1, 3, 4 jugadores, pues yo que este año yo voy a jugar. Y Yorkie fue parte fundamental. Sí. Entonces, así es que surge el tema de los motoconchos. Sí. Como surgen las cosas. Mira, Carlos, tú sabes que estamos hablando de que has dirigido los 6 equipos. Hablamos de los 7 equipos. Hablamos del Chola. Pero tú dirigiste a Quisqueya. Sí. ¿Solo en esa ocasión del 2017 o anteriormente lo habías hecho? Solo. Y mira, para decir que la vida yo tengo desde el 1987 viviendo en el sector de Quisqueya. Entonces, lo diriges en el 2017. Parte de su familia también vive allá. Estás en semifinal o estás en serie regular cómodo y ya estás clasificado para la semi. Y repentinamente, un domingo en la noche, en la tarde, sale que Carlos Medina renunció. ¿Por qué? No, porque hay personas que viven con el odio adentro. Entonces, habían personas en Quisqueya que entendían que tenían que dejar a Bancola afuera. Al Chola afuera. Y yo no me presto para eso. Yo le dije que si nosotros perdíamos, yo no iba a dirigir. Pues nosotros le sacamos 20 en la mitad.
Sí, sabía que así, de 20. Y entró el bellaco. No, que ellos no lo han hecho muchas veces. Y yo se lo dije a ellos. Eso está en sus manos. Si nosotros perdemos, que no hay forma de que perdamos, yo no dirijo más. Tan sencillo como eso. Salieron en la segunda mitad con otro espíritu, con un otra relajo. Forma. Todos estaban de acuerdo. Ahí nadie puede decir nada. Y todo el que estaba ahí estaba de acuerdo. Yo le dije, no, ustedes están en su derecho como yo estoy en el derecho mío, que no voy. Me recuerdo que yo empecé una muy buena relación con Octavio Rosario ese año y eso. Un saludo para él. Y fue mucho a mi casa a hablarme de eso. Y digo, Octavio, no me hable de eso ya. Y al final ellos consiguieron lo que querían, que era ganar. Y yo conseguí lo que yo quería, que era mantener lo que con mucho esfuerzo me ha costado. Mi dignidad, mi reputación, que yo soy una persona que trato de hacer las cosas lo mejor posible. Cometo errores. Lo admito, pero no me presto para cosas que no van en beneficio del juego. Luigi, pero ese equipo se veía encaminado para llegar a la final. ¿Cómo tú renuncias a un equipo que tiene un buen nivel, tiene buenos jugadores? Pero está bien, Diego. Si tú acabas de decir algo, un equipo con Juan Pablo Montano, con Andy Williams, con Paul Ramírez, con Maurice Carter. ¿Y por qué tú tienes que tenerle miedo para enfrentarte al Cholo? Tú no tienes que tener miedo. Tú lo que tienes que ganar el Cholo y ser campeón y ya. Entonces, ellos ganaron, consiguieron su objetivo, pero no me metieron a mí en ese lugar. Siempre hay cosas que... Un ejemplo, ¿qué dicen de los peloteros? Fulano hizo esto, pero los esteroides. Ya ese pero tiene una mancha. Si usted tiene un traje muy elegante y usted en la noche viene y se está comiendo una carne. Lo que sea ahí. Sí, un corte de carne. Se manchó. Si no lo lleva a la lavandería... Yo creo que ni llevando a la lavandería más, nunca vuelve a hacerlo más. Entonces, eso pasa con eso. Yo no voy a ganar un torneo y sí, pero no. Yo mejor me fui tranquilo para mi casa. Seguimos tirando fuego. Sí. ¿Cómo fuego? ¿Cómo así? Sí. ¿La hemos llevado suave? ¿Estamos bien? No, porque eso no es cuestión de fuego. Vamos a llevarte a un terreno y a concatenarlo con una pregunta que Diego te hizo ahorita. Que si tu forma y tu carácter te ha cerrado puertas. Entonces... Mucha gente se hace la pregunta. Antes de llegar ahí, para salir del superior, yo sé que tú vas para ahí. Vamos a salir del superior. Dale. Tú hablabas ahorita del TBS, fue exitoso, le gustó y felicitaciones a los organizadores. Pero hablábamos del tema técnico, ahí entramos a otra pregunta y hablando del superior, dicen que Guaymate, que hay que sacar a Guaymate, hay mucha gente que está en contra, que hacen los bueyes ahí, que no es rentable, que es un fiasco. Que es un fiasco, que no lleva público, que esto, que lo otro. La realidad desde Carlos Medina. Bueno, tú puedes decir que un equipo que nació en el 2018, no, 2018, ¿verdad? 18 su primera temporada. Exactamente. Me imagino que el proyecto ya estaba hace mucho tiempo concebido. En el 2019 ya en la final. Revolucionó la vestimenta de los equipos del torneo superior de la Romana. O sea, la uniformidad. Sí. Que gorra, que poloche, que rifó un motor. Estaban atrás los equipos antes de llegar a Guaymate. No hacían nada de eso. No hacían nada de eso. Una mascota. Espera. Una mascota no. Una mascota. Recuerdo que Junior Polanco mandó a buscar ese uniforme a Miami. ¿Cómo? Sí, a Miami. Entonces, los bueyes, ¿verdad? Que tuvieron 2 años. ¿El uniforme blanco? No, el uniforme de la mascota. Ah. Ese disfraz lo mandó a buscar Junior a Miami. Entonces, yo no sé por qué hay personas que no reconocen el trabajo que ha hecho los bueyes. Y tú dirás, bueno, pero Carlos, es verdad, los bueyes no llevan muchos fanáticos, pero yo te lo digo a ti, y el que me lo quiera discutir o refutar, lo que tiene que hablarme es con las estadísticas de entrada del baloncesto superior. Si usted pone a jugar a Villaverde y a San Martín, no, pero no mencione, va mucha gente. No mencione nombre, espérate. Si usted pone a jugar a San Martín y a Bancola, va mucha gente. No, lo que pasa es que las personas quieren demeritar para poder... No, yo no puedo venir aquí. No, Diego es un charlatán. Raymond es un charlatán. No, si yo quiero demostrar que yo soy mejor que ustedes dos, yo tengo que demostrar con mis hechos. Diciendo mis cualidades. Yo no tengo que venir a decir que ustedes son charlatán o no son charlatán. No, yo soy Carlos Medina, que donde quiera que voy. Yo digo, los bueyes de Guaymate pusieron a los equipos de la ciudad de La Romana a hacer uniformes subliminados.
Lo pusieron a hacer gorra de fanático. Lo pusieron a hacer poloché de promoción. Rifaron un motor. Y vuelvo y te repito. Cosas diferentes. Claro, y vuelvo y te repito. Los güeyes estuvieron en la final. Estoy leyendo entre líneas a ver si Raymond le llegó también. O sea, como que usted dice que, o puede ser que hay posibles clubes, posibles aspirantes que desmeritan a otro en vez de ellos presentar su propuesta de entrada al torneo superior. Pues claro, Diego. O sea, ¿Lo entendió Raymond Berroa? Claro, sin duda alguna, hable claro y hable en buen dominicano. No, hay unos clubes que critican a Guaymate y no hacen lo mismo que Guaymate, hacen hasta menos. Eso es lo que está diciendo Carlos Hay aquí. algunos que tienen el deseo de entrar. Pero mira, un ejemplo, mi papá, José Gil, Julito, organiza una liga municipal. ¿Verdad? Y hay equipos tradicionales del torneo superior que no participan en esa liga y Guaymate hace el esfuerzo de participar. Es para decirte cositas, ¿tú me entiendes? Sí. Y vos te repito, sí, Guaymate tiene que mejorar. Sí, claro. Pero tienen que mejorar todo. Aquí el único equipo que puede tirar la primera piedra se llama el Club Virgilio Castillo Chola, que solo, si va con los güeyes, se llena. Si va con Sabica, se llena. Si va con Quiqueya, se llena. Si va con Juan Pablo, se llena. Ahora los otros no pueden hablar. Mira, y lo dicen las estadísticas de venta. No es que yo lo digo porque lo quiero decir, no vaya, ponga un juego de San Martín y ya ve, le va a decir lo mismo. Mira, entonces, ya cerrando ahí con Guaymate, Carlos. Ajá. Entonces es que yo creo que tú me digas un poquito porque hay que darle ese mérito. Señores, el primer equipo que trajo a París Basa al país fueron los Boyes de Guaymate. ¿Qué fue lo que pasó con París Basa? Ustedes lo cambiaron. Para que me saque ese corte. Sí. La historia de París Basa. Mira, Paribá fue un jugador que lo consiguió Junior con Pedro Pablo Pérez. Uno de los más grandes profesores del deporte. Ha conseguido muchos jugadores para la selección nacional. Y Paribá, a la postre, nos dio la razón lo que yo y Junior le decíamos. Yo le decíamos a él que si él se dedicaba a jugar básquetbol aquí en este país, él no iba a terminar de jugar un torneo cuando ya iba a estar en otro. Pero entonces él aquí lo que quería era, antes de Paribá empezar a jugar, se había dado como 4 masajes. Y ñoñería y esto. Y en ese entonces, a los güeyes, yo quedé mal con mi papá biológico. Porque tuvimos una cuenta en común en dólares que él abrió. Y yo, sabiendo que iba a entrar el dinero, presté parte de ese dinero para que el equipo empezara sin ningún tipo de problema. Sí. Para Ibale teníamos un restaurante frente donde está... ¿Un restaurante? Está bien, donde hay un restaurante de comida mexicana aquí, que está en la Castillo Márquez, ahí. Sí. Comía en mi casa. Lo llevábamos y él lo que estaba relajando. Pero después que yo salí de él, porque teníamos 1 y 2, las cosas no habían salido bien, sale a reducir, tú sabes que empiezan los fanáticos a seguirlo en sus redes sociales, metido en Tony Superfría hasta las 5 de la mañana todos los días. ¿Cómo? ¿Con mi dinero? No. No, es que cuando yo te pago a ti, usted tiene que respetar. Ser responsable. Ustedes despidieron a París Bas, sí, y de ahí en adelante se convirtió, como usted dice, en el refuerzo más famoso del país por varios años. Y llegó a la NBA, fue a Puerto Rico. Y para que tú veas cómo son las cosas, que tú accionar, tú no sabes quién te está mirando. Yo recuerdo que a mí me llamó un argentino. Si te digo el nombre, te hablo mentira. Preguntándome por Paribas, yo le dije, no, todas las condiciones del mundo, pero no es un jugador de equipo, no le gusta entrenar, esto. Oh. Porque los jugadores a veces, ellos no saben que cuando están jugando en un lugar, ellos están vendiendo para otros lugares. Sí, claro. Entonces, Carlos, ya cayendo en la pregunta que te iba a hacer desde ahorita, concatenando lo que dice Diego con tu carácter, si no tienes miedo a que te cierren puertas, decir que mucha gente dice que Carlos Medina debe de estar en el staff técnico de la Selección Nacional Dominicana. ¿Por qué Carlos Medina no ha estado si en un momento se anunció que Carlos estaba acompañando al Che García? Te vio en una práctica. Sí. ¿Qué ha pasado que Carlos Medina no está en la Selección Nacional Dominicana? Que según todos los atletas es el logro más alto que ellos pueden obtener. Mira, claro, eso es así. Eso es lo más grande de una selección nacional. Yo se lo pedí a Dios día tras día. Cuando yo entendía que eso dependía de mi capacidad. Cuando yo entendía que eso dependía de mi esfuerzo. Cuando yo entendía que eso dependía de mi consistencia con mi trabajo. Cuando yo entendía que eso dependía de los resultados que tú tienes de manera individual a los diferentes lugares que tú vas. Pero cuando ya entendí
que eso depende de que quien está en el momento, tú estés, ¿cómo te digo? Tú seas afine con él, pues ya eso yo no lo pido. Habla claro, que sea panita. No, yo no diría panita, no, porque hay que respetar. Yo, un ejemplo, Diego ahorita decía que yo estoy un poquito más pausado, ¿no? Lo que pasa es que la experiencia te dice que a veces tú dices A y la gente entiende que tú dijiste hasta la feta. No, un ejemplo, ustedes son los conductores de este programa. Si yo estoy aquí, ¿por qué? Por la invitación. Porque ustedes me invitaron. Entonces, si yo no estoy en la selección nacional es porque a mí no me han invitado. Y cuando estuve, ¿tú me invitaste? No. ¿Tú me dijiste que me fuera? No. Así mismo pasó. Eso, yo venía para la Romana, que fui a buscar esa vez el trofeo de dirigente del año. La vez más reciente. Sí, me dijeron que yo tenía que estar el otro día. Yo tenía un tinte. Recuerden que yo me puse un tinte y eso. Sí, y bueno, yo estuve. Y yo estuve yendo. Yo recuerdo que la primera vez, esa vez, al otro día me llamaron de Inbel para yo dirigir. Y yo fui a dirigir y al otro día le dije, mira, yo no vuelvo más. Porque yo estoy en esta condición y yo no voy a estar viajando de Puerto Plata a la capital. Y no quiero que después digan, no, a él lo invitaron y él se fue. Yo hice un sacrificio y me quedé ahí. Si tú me dijiste, tú no vas a estar, así me lo dijeron los encargados. Es decir, entonces, o sea, que no hubo algo concreto. Usted estuvo en las prácticas, sí, pero fue como que un pasante y no se le dijo, mira, tú vas a estar o no vas a estar. No hubo una comunicación final. No hubo una comunicación. Entonces, al final, esa nota de prensa que se tiró fue ficticia, no era real. Bueno, porque se dijo una cosa y en el papel es otra. Te voy a decir, lo he dicho 3 veces en esta entrevista. Para un buen entendedor, con poca palabra basta. Lo que está a simple vista no necesita espejuelo. ¿Tú me entiendes? Eso me hizo sentir muy mal, porque si tú me dices, ve a la práctica, y yo no voy a estar, ¿qué es lo que más puede pasar? Bueno, Carlos se va a sentir mal. Mira, Carlos, porque tú no vas a estar. En el 2012, pasó la misma situación. Phil Hubbard. Exactamente. Y a mí... Phil Hubbard era el manager. El manager, sí. Y a mí me dijeron, mira, Carlos, tú no vas a estar, el difunto de Torbay, porque en esos juegos las delegaciones son limitadas y tú no hablas inglés y entonces la comunicación tuya y de él no va a ser la mejor. Y yo lo entendí. Porque hablaron contigo. Hubo una comunicación, yo lo entendí. Y es de la única cosa que yo digo que yo me echo la culpa, porque es verdad. O sea, ¿quién tiene la culpa que yo no sepa inglés? Yo mismo. Pero ahora, la última vez que fue en el 2022, no fue así, ni me dijeron nada. En el 2007, que fue de la juvenil, fue lo mismo. Me dijeron, mira, la delegación se acortó, esto y que lo otro. Y un día antes. Pero, voy y te reitero, eso no depende de mi capacidad. Eso no depende de que yo esté haciendo la cosa bien o mal. Eso depende de que haya una persona que valore lo que yo hago o que yo esté en sus planes. Yo no estoy en los planes de la selección. ¿Lo han puesto a llamar? No. Entonces, espérate, él me está diciendo que ser parte de la selección no es por la capacidad, no es por el talento. No, claro que no. Claro no que es no. Por eso. Claro que no. ¿Por y de qué se conforma una selección entonces? Bueno. Porque tú buscas lo mejor de tu ahora país. yo te voy a entrevistar. ¿Yo tengo las condiciones o no tengo las condiciones? Yo entiendo que sí. Para mí tú eres el mejor de este país. Bueno. Para mí. Bueno, entonces, pero, y no lo digo yo. Pero para los que dirigen el proyecto, yo soy el peor. Entonces yo tengo que aceptarlo. Pero también, Medina, yo respetarlo. Más no estar de acuerdo. Medina, pero ni aunque sea, está bien, esa es la superior, pero aunque sea una de categoría formativa. No, es que esto no es categoría formativa, es que tiene la experiencia. Un ejemplo, una selección U15, ni eso. Vuelvo y le reitero, muchachos, yo soy un tipo muy directo. Qué barbaridad. Yo no estoy en esos planes. Yo no tengo, puede ser la relación, puede ser que yo no tenga el perfil, puede ser que yo no tenga la suficiente humildad para a veces ver cosas. Porque yo entiendo que cuando tú tienes una persona al lado y yo te puedo decir, bueno, Diego, mira, estamos haciendo el podcast, pero el aire no está bien. Tú no te puedes poner guapo. Porque yo lo que te estoy diciendo algo para mejorar. Ahora, que yo vaya allá afuera y lo diga, pero yo te digo, Diego, cuando termine la pregunta, mira esto y esto. Estoy poniendo un ejemplo, ¿tú me entiendes? Entonces, a veces nosotros queremos tener personas a nuestro alrededor que nos celebren los chistes, que nos digan todo está bien, cuando en realidad hay cosas que se deben mejorar. No es que está mal, hay cosas que se deben mejorar. Entonces, yo soy una persona que donde yo estoy, yo llevo luz, más no tiniebla. O sea, yo no voy a llegar a un lugar y yo voy a ver una cosa que está mal y yo me voy a quedar callado. Porque no me puedo quedar callado. La gente le molesta que le digan las cosas, la realidad. Claro, en su gran mayoría a la gente no le gusta que le digan las cosas. Y también a la persona le gusta que tener gente sumisa.
Y yo, mi mamá, que es lo más grande que yo tengo, Dios, mi mamá, cuando yo tengo que decirle, no, doña Mari, eso está mal. Yo no puedo estar hablando así, eso está mal ya. A doña Mari, si no, si le puedo decir a doña Mari. Yo recuerdo una vez que con Julito, estábamos hablando del Fondo de Tolbay, ¿no? Y yo le dije algo a Julito. Y él me dijo, no, porque digo, no, lo que pasa es que yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no tengo que estar de acuerdo con eso, yo se lo tengo que decir. O me quedo callado. No, mijo, no, yo se lo estoy diciendo. ¿Le estoy faltando? No, pues bueno, mire, yo, jefe, yo no estoy de acuerdo con eso. Carlos, ahí en la línea está Rafael Uribe y Néstor Elche García, que quieren que tú vayas a la selección. No, pero si ellos me llaman, sí, yo no tengo problema. Yo no tengo rencor en mi vida. Si yo no le tengo rencor a mi progenitor, o sea, en su momento, como dicen en buen dominicano, me negó y después me reconoció. Yo no le guardo rencor a la persona. Ahora, yo lo que yo no hago es que nadie pueda querer usarme a mí como que yo soy un carrito de concho que me va a poner aquí. Un ejemplo, ese micrófono yo lo puedo mover para donde yo quiera, porque ese micrófono es un objeto. O sea, yo no soy un objeto. Yo soy una persona que tengo una cabeza pensante, que he dedicado tiempo, esfuerzo, dinero en prepararme, en tener un poquito de conocimiento. Y entonces yo, cuando tengo que decir una cosa, lo voy a decir. Y de verdad, yo se lo digo de todo corazón. Cuando yo era más inmaduro, yo tenía como ese dolor, pero de verdad que ya no me duele, porque, te repito, no depende de mí. Depende de la decisión de otra persona. Carlos Medina, el más ganador en el este. 4 campeonatos en la Romana. ¿En Higüey cuántos van? 5. 5 en Higüey, 3 de manera... Los últimos 3 los ha ganado. 2 con Sabica y 1 con Antonio Guzmán. Me lo puse a propósito. Míralo ahí. Guzmán y ya. Ahí está. ¿En el Seibo cuánto? En el Seibo yo he ganado 2 superior, 3 superior y un sub-25. San Pedro. 1. Atomayor. 2. 2 contando lo de que ha dejado. No, lo que pasa es que eso no me corresponde a mí. Sí. Pero si es así, son 3. Ok. Yuma. En Yuma yo he ganado 2. Ahí está. El más ganador en el este. ¿Algo ha ganado en otro lugar a nivel nacional? En Santiago Rodríguez. El que más brega me dio mucha brega. Lo disfruté mucho, me dio brega. Porque tuve en un momento, yo tengo una serie de 3-1. Y después de ahí yo soy otra persona. Porque yo vine de Santiago Rodríguez, prácticamente a la capital, reprochándole a Dios, llorando. Porque yo, cuando me vi tan cerca y era tan importante para mí, yo empecé a ir a la iglesia católica, a misa, creyendo que yo con eso le iba a agradar a Dios. Y entonces eso me enseñó que las cosas llegan en el momento de Dios, no en el momento que tú quieres. ¿Entiendes? Yo en Santiago Rodríguez he dirigido del 2010 y he faltado como 4 o 5 torneos. O sea, yo tengo que tener como 12 torneos en Santiago Rodríguez. Y de los 12 yo he ido a 9 finales. Wow. Total dominio. Entonces ahora va en busca del campeonato en Moca. Hay que decir lo que va a ser el dirigente oficial del club, José Horacio Rodríguez. Primicia. En el torneo baloncesto superior de la provincia de Espaillat en Moca, que inicia el 3 de octubre, ¿verdad? Sí, inicia el 3 de octubre. Gracias a Dios vamos a estar. Por primera vez vamos a estar en Moca. Vamos a cerrar esta entrevista de la siguiente manera. Espérate, se quedan muchos temas. No, hay una segunda parte. Hay una segunda parte. Comprométete aquí que tú vienes por una segunda parte. No, yo soy de ustedes. Lo que hay que yo esté aquí, eso no hay problema. La gente de la Romana quiere escuchar la historia de Carlos Medina con los Cañeros del Este. Que son muchas vivencias. Muchas, sí. Desde el campeonato hasta más acá, ¿verdad? No, desde antes, porque yo estuve en Los Cañeros en el 98. Yo nací en la Liga Nacional de Baloncesto, se llamaba Lidova. Ven acá, Carlos. No, era Conava primero y después Lidova. Del 2010 a la fecha, que cambia el nombre LNB. Sí. ¿Tú has estado siempre en la LNB? Claro, en todos los... No hay LNB sin Carlos Medina. Adiós la gloria. Al inicio cuando yo inicio o termino. Adiós la gloria. No te da, entonces, no te quita el sueño que el año que viene de que no tenga trabajo porque te ha tocado todos los años. No, y era que yo hablaba con una persona y yo le decía, no pueden haber tantos gerentes equivocados. Porque tú me dices, tú vuelves todos los años al mismo equipo, pero yo he estado... Últimamente, Indios, lo voy a decir de atrás para adelante, Indios, La Vega, Carlos. Huracanes, Marinero, Cocolos, Soles, Titanes y Cañeros. O sea, de 10 franquicias, yo he estado en 9. De 8. De 8 yo estaba en 9. No, porque tenemos que decir de 10. Porque por los cambios de nombre. Sí. Yo en la única franquicia que no he estado es en Los Maestros. O sea, yo he estado Señores. Señores, pero mira, espérate, Medina. Está contratado ya para el año que viene. Entonces, para la segunda parte, la historia de Willy con los Cañeros del Este. La historia de Willy en la LNB.
la historia, qué pasó, la gran intriga de la población romanense con la Liga Barrial de Baloncesto. Un proyecto que en su momento dio mucho éxito, fue de mucha gloria en la ciudad de La Romana. Vamos a hablar de todo eso. Ahí fue que empezó Raymond ahí, Sí, dio finino ahí. sí, En la Liga Barrial, mira, pero la Liga Barrial dio cronista, dio árbitro, dio entrenadores, basquetbolista, dio gerente. No, porque esa era lo primordial. Dio jugadores y dio motores. Y, claro, Sí. y dio mucha alegría. Y muchos políticos también que se beneficiaron por ahí también. O sea, que tomaron mucha fama. Y lo más importante, no lo decía yo, lo decía el general Miranda Rodríguez, que cuando iniciaba la Liga Barrial, la delincuencia en la provincia de La Romana bajaba, mermaba. Wow. Mira, señores, ya tenemos que cerrar. Vamos a cerrar, pero sí. yo quiero que Carlos me cierre con una última pregunta. ¿Qué pasó que Carlos Medina no va a dirigir Huellas del Siglo en el TBS Distrito? Baloncesto distrital. Mira, yo soy una persona que, como te digo, yo el baloncesto, vivo del baloncesto. O sea, uno de mis mayores ingresos viene del baloncesto. Pero yo el baloncesto lo hago por amor, por pasión y por convicción. Entonces, habíamos cerrado la mayoría de los temas. Llegó un tema del asistente. Iba a estar conmigo Zavala. Zavala es el cubano que trabaja en la selección femenina. Y al parecer, al final no iba a estar. Yo lo pregunté un par de veces. Cuando me dijeron que no iba a estar, yo iba a proponer para que Arnaldo estuviera conmigo. Y me dijeron que iban a poner a Baker López. Ellos mismos vieron que como que no. Y yo le dije, yo no tengo problema, porque en realidad si yo hoy soy entrenador es porque me dieron la oportunidad de ser asistente. Pero yo le dije a ellos que entre Baker y yo no iba a haber una química, no porque él sea bueno, porque yo sea malo, sino porque no tenemos esa comunicación. Y una de las cosas que nosotros hicimos en Huellas del Siglo fue empezar punto por punto lo que teníamos que mejorar. Y una de ellas era la parte técnica. Entonces, si ya estamos mejorando, logramos esto, logramos aquello, la parte técnica debe ser la parte fundamental al final. Entonces, ellos, al parecer, tenían un compromiso con Baker. Ellos entendían que yo, como que era, yo cuando digo una cosa... ¿Usted no dobló? No, es que no tengo que doblar, porque yo te estoy diciendo sí, ¿por qué ustedes están juntos? Porque es una decisión. Hay química, ¿verdad? Sí. No, hay química. Hay química. Sí. Entonces, en este programa entra Diego, después entra Raymond. Hay una química. Y ustedes son un equipo. Entonces, los equipos de baloncesto es lo mismo. Tiene que haber una química. Desde la gerencia, hasta la guatera, técnico, jugadores, personal de apoyo. Bueno, ahí está. Huellas, que por cierto, con ese equipo ganaste el dirigente del año. Sí, este iba a ser mi cuarta vez con el equipo de Huellas del Siglo. ¿Nada personal? No, Ramón, yo veo que Ramón le da muchísimo like a lo que yo subo, y yo le doy like a lo de Huellas del Siglo. Es que las personas debemos entender, debemos aprender que el hecho de que yo y tú tengamos una diferencia profesional no tiene que ir a lo personal. Muy bien, ¿entiendes? Eso no tiene que ver nada con eso. Y si el año que viene yo tengo que ir a Huellas, yo no tengo problema. Porque ese es mi trabajo. La exhortación, Carlos Medina, a algún joven que quiere practicar baloncesto, un joven que quiere ser entrenador, un joven que quiere iniciarse en el baloncesto, es simplemente emprender en cualquier ámbito de la vida para una persona que ha tenido tantos desafíos y tantos logros también en toda su carrera. Poner a Dios en primer lugar. Formarse integralmente. O sea, a veces la gente quiere tener mucho conocimiento, pero no tiene integridad. Tú tienes que tener integridad como valores. Exactamente, valores. Y creer en ti mismo. La persona que tú tienes que día tras día derrotar es a ti mismo. A ti mismo. Hay una nota que dice que había un grupo de ranas y 2 cayeron en un pozo. Y las que estaban arriba le decían, las que estaban adentro querían salir, saltaban y ella le decía, tú no puedes salir, tú no vas a salir, no te esfuerces. Y hubo una de ellas que murió y otra logró salir. La que logró salir nunca lo escuchó porque era sorda. Wow. Y para cerrar,
En tu camino al éxito, no te detenga a escuchar los ladridos. Wilton Chulche. Bueno, ahí está. Así cierra este episodio de Deporte 026 con la historia pasado reciente de Carlos Medina. Quedan muchas historias pendientes. El compromiso está hecho en el aire de que él regresará, se sentará con nosotros y compartirá más historias. Sí es, así que agradecer a cada uno de ustedes, a darle like, compartir el comentario y suscribirse. Deporte 026, el podcast.